En Estados Unidos, bueno, aquí fútbol, allí soccer, yo creo que cada vez se está hablando más de fútbol, ¿no? Por lo menos por lo que parece que muchos equipos que cuando se fundan o cambian su nomenclatura es fútbol club en vez de soccer, tal, no sé qué. ¿Tus compañeros, la gente allí en Tulsa habla de fútbol o de soccer? Yo te diría que aquí sigo escuchando mucho soccer, ¿eh? Sí. Y a veces cuando yo digo fútbol, no se cabrean, pero me dicen que no, que es soccer. Sobre todo, igual en el ámbito directamente del fútbol, no tanto, pero la persona americana media, Ujú. es que si dices fútbol, entienden American Football, porque es fútbol americano, porque para ellos bueno, ahora mismo yo creo que es un deporte que está por encima del, no sé ya a qué nivel estaría, porque el fútbol ha ido creciendo mucho, pero el fútbol americano está por encima. Entonces, claro, para un aficionado medio, para los que estamos en el mundo del fútbol, pues sabes que cuando dices fútbol, pues te refieres al fútbol, no al fútbol americano. Ya. Pero para un americano, pues si le dices fútbol, él se va a pensar que es American Fútbol. Entonces, según en qué conversaciones tienes que decir soccer, porque si no, no te van a comprender, ¿sabes? Ya, 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 sí, 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 sí. Y a nivel futbolístico, ¿has notado mucha diferencia entre el fútbol de Finlandia, que es de donde vienes tú, o bueno, incluso el fútbol español, que también tiene experiencia aquí al nivel de la USL? ¿Hay mucha diferencia a nivel futbolístico o no? Sí, sí, yo te diría que sí. Yo creo que, a ver, generalizando mucho, ¿no? Al final es la típica pregunta. ¿Y el nivel qué tal comparado? Es muy difícil a veces comparar porque hay muchos equipos en cada liga y tal, pero yo creo que en Finlandia los equipos estaban quizás más organizados tácticamente y veías igual mejores presiones, mejores salidas de balón, no sé, igual profundizaban más a nivel táctico, ¿no? No solo en Finlandia, sino en Europa en general. Y aquí, pues te encuentras jugadores que físicamente muy fuertes, te encuentras jugadores técnicamente buenos, pero a nivel táctico, tanto individual como colectivo, yo creo que aún les falta por evolucionar. Y creo que hay mucho margen de mejora en este sentido. Pero al final, también es un país tan grande que es fácil encontrarte buenos jugadores a nivel técnico y a nivel físico. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y surgen. Ahora, a nivel táctico hay mucho margen de mejora. También yo creo que pasa, bueno, porque cada vez se invierta más, también que vengan entrenadores de fuera, nuevas ideas, lo de siempre. Sí, sí, sí. De hecho, ahora en un rato hablaremos un poquito de eso, de qué piensas tú y cómo harías para que el fútbol estadounidense evolucionara. Ahora lo hablamos. Ya me has comentado tú antes el tema de la liga, de cómo funciona, las singularidades que tiene. Al final lo comentabas tú antes, ¿no? Una liga de dos conferencias. Muchos equipos al final entran en playoff. Dos tercios de la Sí, competición se meten en playoff. sí, sí. Claro, ¿cómo es competir en una liga con estas circunstancias? Porque al final, claro, habrá más presión por no entrar que por entrar. Y luego también los primeros no luchan por el ascenso, tampoco lucháis por competición europea. Los últimos no tienen la presión del descenso. No sé, tienen muchas peculiaridades, ¿no? Sí, a ver, aquí la presión un poco se la pone cada uno, Hmm. porque mi sensación es que desde fuera no se pone tanta presión en cuanto a medios de comunicación, cuanto los aficionados. O sea, al final la presión se la pone un poco cada uno y sí que entiendo que no entrar en playoff, pues para nosotros, por ejemplo, que somos un equipo que en teoría, pues eso, tendría que estar luchando. Al final, es que claro, tú puedes decir, no, mi objetivo es ganar el campeonato y no estás tan lejos, porque tú puedes quedar séptimo y bueno, si haces unos buenos playoffs y estás un poco de suerte, pues te puede sonar la flauta, ¿no? Entonces, no, al final, aquí el tema de los objetivos es muy relativo, pero, pero sí que es verdad que yo muchas diferencias las noto bueno, en cuanto al aficionado, pues ellos van al fútbol y ven el fútbol como un espectáculo, como un show. Por ejemplo, en nuestros partidos hay fuegos artificiales cada vez que metemos un gol. O a mí me hace mucha gracia porque yo no lo había visto nunca y no sabía eso, pero antes de los partidos, cada partido suena el himno de Estados Unidos y nos ponemos los dos equipos como si fuera un partido de selecciones. Y nos ponemos los dos equipos, una persona canta a capela el himno de Estados Unidos y todos los jugadores con mano en el corazón y tal.
es una cosa que yo solo he visto en el fútbol de selecciones, y ahí es como, bueno, y fuegos artificiales, cada vez que metes un gol, fuegos artificiales, show, no sé, también en cuanto a marketing, son unos fenómenos. O sea, si vieras nuestro departamento de marketing, es que hay un montón de gente trabajando solo en el departamento de marketing, y te sorprende decir, ostras, la importancia que le dan a esto. Y te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, me gusta ir a ver el béisbol también a veces, y en el fútbol no me fijo tanto, pero en el béisbol hay gente que va a ver el partido de béisbol y se ponen a comer en un restaurante del campo, y hay gente de espaldas al partido, ¿sabes? Y es como, bueno, ellos van a pasar la tarde al béisbol, miro un rato el béisbol, sí, y luego pues como con mis amigos. Es como, bueno, no, si tú te imaginas un partido de fútbol, bueno, béisbol no es tan popular en España, pero tal, la gente va allí, quieren que tu equipo gane, quieren que tu equipo, y si no lo haces bien, te silban, ¿sabes? Si te tienen que animar y todo el estadio haciendo la ola, lo hacen. Aquí es más, bueno, vamos a ver el partido, vamos a disfrutarlo, más un show. Sí. En ese sentido, se habla mucho, yo muchas veces he escuchado hablar sobre la cultura del esfuerzo de Estados Unidos, que se tiene muy interiorizado. En ese sentido, claro, si realmente el fútbol se lo toman como un espectáculo, ganar tampoco será súper tan importante, ¿no? O en ese sentido, ganar, ¿qué importancia tienen ahí en Estados Unidos? Sí, o sea, a ver, yo creo que es diferente, que en Europa, a ver, es que tampoco quiero generalizar, porque hay gente de todo tipo, y hay gente que igual, yo qué sé, sus primeros años han vivido en Europa y luego han venido aquí, y claro, ya eso cambia, pero yo creo que en Europa, o por ejemplo en Sudamérica, bueno, esa pasión por el fútbol ya desde bien pequeño, el ganar o perder y tal, pues se siente mucho más. Aquí pues lo siento un poco diferente, ¿no? No siento que si pierdes sea tanta debacle como podría ser en Europa, ¿no? O en Sudamérica, o donde sea. Pero bueno, al final también eso es un poco cosa de cada uno, cómo se lo toma cada uno. Yo siempre quiero ganar, siempre quiero competir, pero bueno, también pues cada uno es diferente, y te encontrarás todo tipo de jugadores, todo tipo de equipos, así que... Sí. Me refería con lo de la cultura del esfuerzo, claro que si realmente, no que si ganar perdiera importancia, porque al final a todo el mundo le gusta ganar, pero bueno, si hay un buen espectáculo, si la gente ve un 3-4 aunque haya perdido, dice, bueno, pues muy contento, ¿no? Me refería un poco a eso, a que si se van contentos cuando hay espectáculo, o si hay espectáculo pero pierden, se van cabreados, no sé exactamente. Sí. A mí es la sensación eso, cuando he estado, hace poco estuve viendo al Sporting Kansas City allí, que me queda relativamente cerca, y bueno, ahí juega Fontàs, ¿Sí? Andreu Fontàs, sí. Y estuve viendo el partido, y bueno, el equipo que jugaba en casa, el Sporting Kansas, perdió 0-1 tal, no hicieron un partido normal, pero no da la sensación, se acaba el partido y yo qué sé, se levantan los aficionados y empiezan a chillar o a silbar. No, la gente, pues ya está, se acabó el partido, Sí. pero nos lo hemos pasado bien. Hacen también lo de la o sea, como una cámara que graba aficionados en mitad del partido, y uno baila, el otro tal, y te lo pasas bien. A ver, a mí me gusta mucho el juego, ya lo sabes, pero también vas allí, también, bueno, es petardos. De repente, pues enfocan a cámara tal, y uno se pone a bailar. Entonces es como, bueno, es algo más que simplemente jugar, y la gente pues se lo pasa como el que va al teatro o al cine, también a pasárselo bien, a disfrutar. Tú bueno, que te gusta analizar fútbol, que a pesar de que eres joven todavía, ya se ve que va a enfocar tu carrera en un futuro hacia los banquillos, y que te gusta analizar, verlo todo, etcétera. Claro, ya hemos hablado antes del nivel de la USL, pero el nivel de la MLS, si trajéramos, que esto ya es muy difícil y seguro que mucha gente te lo ha preguntado y es muy difícil hacer comparativas, pero si traemos la MLS a Europa, ¿a qué nivel crees que estaría? Los equipos respecto a España, Inglaterra, ¿habría alguno que pudiera competir en primera, o habría que ponerlo un poquillo más para abajo, o qué? Es complicado saberlo, pero sí, yo creo que no estaría entre las ligas top europeas, ni mucho menos. Pero también es que, claro, es un contexto totalmente distinto, ¿sabes? Y yo creo que muchos de estos jugadores los pones luego en ligas competitivas y sí que te rendirían, ¿no? Pero claro, aquí en conjunto, pues
pues el fútbol es bastante distinto en general, se vive de otra forma. Entonces, claro, también aquí en MLS hay mucho jugador, pues eso, que ya viene de hacer una gran carrera y viene aquí a retirarse los últimos 2 años, que no digo que no se lo tome en serio, pero igual no está en su mejor forma, en su mejor momento. Y eso puede mejorar el nivel de la liga a nivel técnico, pero claro, también lo hace bajar a nivel de ritmo, ¿sabes? Porque te encuentras bastantes, y por eso, por ejemplo, eso a Shaqiri, que está en Chicago Fire, la han criticado bastante en lo que es la crítica que puede haber aquí, ¿no? De que eso, pues que era un jugador que sí, que cuando le dan el balón muy bien, pero que cuando tocaba defender decía, conmigo no cuentes. Y claro, eso hace que a veces, pues lo que te digo, la liga no esté al nivel de una liga europea, porque ahora mismo en Europa todos los equipos te vienen a presionar arriba. Y si tienes un par de jugadores que no te presionan, te tienes que tirar para atrás. Sí. Bueno, un poco eso. Totalmente. Entonces, en un futuro, ¿vería la MLS, por ejemplo, convirtiéndose en una liga referencia en el mundo? ¿O crees que para eso tiene que pasar todavía bastante tiempo? Yo creo que lo va a ser. Yo creo que lo va a ser porque cada vez hay más interés por el fútbol y cada vez se van a llevar más jugadores, cada vez van a venir. Igual un poco como lo que está haciendo Arabia Saudí, ¿no? Que ya no solo se lleva jugadores de 33, 34, sino que se están empezando a llevar jugadores de 20 y algo. Y eso sí que realmente ya va a mejorar mucho el nivel. De que cada vez va a haber más inversión, cada vez va a ser más atractivo venir aquí, también porque se vive relativamente bien, ciudades grandes, y cada vez yo creo que va a haber más atracción para jugadores que están en ligas europeas top a venir aquí también. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora había sido un poco más, pues bueno, jugadores que igual venían más simplemente a cobrar bien los últimos 2 años o a disfrutar un poco más de la vida, y yo creo que cada vez se va a hacer una liga más competitiva, que atrae más gente, que bueno, y que al final pues igual tira un poco más a un modelo más de negocio que a de espectáculo, ¿no? Sí.